Ya, buenos días, señor Cinconi. Muy buenos días, profesor. En la semana pasada nosotros realizamos el segundo taller internacional de académicos y parlamentarios sobre el rol de los parlamentos en la democracia moderna. Quiero hacerles algunas preguntas con respecto a este taller. ¿Cuáles son las principales características del taller internacional de académicos y parlamentarios que organiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral con el apoyo de la Fundación Hansai? Muchísimas gracias. Bueno, la principal característica es que se genera un diálogo muy virtuoso entre la comunidad académica y la comunidad política parlamentaria, es decir, académicos y parlamentarios debatiendo, analizando conjuntamente temas de actualidad y temas profundos e importantes para la ciudadanía. Esa es la principal característica, y otra es que está orientado a la Argentina, América Latina, pero también es de carácter internacional, así que convoca a estos actores de distintas partes del mundo, ¿no? Y en el caso de la Argentina agregaría una tercera característica, que también es federal, porque integra a las 33 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, yo creo que es un muy buen programa. ¿Cómo nació esta iniciativa y cómo han resultado sus primeras versiones? Bueno, curiosamente, como usted sabe, profesor, esta iniciativa nace en Alemania. Nace originariamente en 1994, auspiciada por la Unión Interparlamentaria en el Berlin Science Center. Entonces allí se realiza por primera vez, bueno, y luego lo toma otro país europeo, que es el Reino Unido, y bueno, y lo continúa en Broxton, en Oxfordshire. Y nosotros, inspirados en esa experiencia que nace en Alemania, bueno, lo trajimos para hacerlo aquí en la región de América Latina y el Caribe. La verdad que está funcionando con muchísimo éxito. ¿Qué diferencias observa usted entre el primer taller del año pasado y el taller organizado este año? Bueno, la verdad que el primer taller fue todo un desafío enorme que nuestras instituciones encararon en forma conjunta. Creo que fue muy importante porque era en medio de la pandemia, así que estamos hablando de abril del año pasado, de 2022. Se hizo en forma presencial, nada menos que en un lugar maravilloso que es Villa Langostura, en la provincia del Neuquén, conjuntamente con la legislatura de la provincia del Neuquén. Y bueno, vino gente de todas partes del mundo, y la verdad que, y esto es literal, estamos hablando de por lo menos 40 lugares diferentes. Lo hicimos de carácter híbrido, o sea, con la posibilidad de que algunos participen desde afuera, y fue muy bueno. Pero bueno, las características propias de estar todos, digamos, durante 2 días debatiendo en el mismo lugar, ¿no? Compartiendo absolutamente todo. Este año la gran diferencia es la primera, bueno, obviamente que es un año especial para la República Argentina, pero bueno, lo hicimos en la capital del país, entonces tuvo una dinámica distinta. Obviamente este segundo taller ya viene enriquecido con la experiencia del primero, y seguramente a medida que sigamos haciendo estos talleres cada vez van a ser más atractivos y mucho más ricos. ¿Qué significado tuvo para el taller que se organizó a propósito de los 40 años de la restauración de la democracia en Argentina? Muchísimo, es algo muy importante para la República Argentina. Nosotros desde 1983 a la fecha cumplimos ahora 2023 los 40 años de restauración democrática. Somos un país que nos costó muchísimo tiempo, entre 1810 y 1853, tener una constitución nacional, tenerlo unido al país 1853-60, y luego tuvimos muchos golpes de Estado, así que estos 40 años obviamente los festejamos aún sabiendo, y esta es una característica del taller, que obviamente tenemos una democracia que requiere una mayor calidad, ¿no? Así que festejamos la democracia argentina, su continuidad, que es un consenso absoluto, pero bueno, el taller también demostró que hay muchos desafíos por delante, ¿no? ¿Cuáles fueron los ejes centrales del taller de este año? ¿Podría describirlos? Sí, cómo no, profesor. Hemos tenido distintas clases de paneles. Estamos hablando de casi 30 paneles de primer nivel con combinación de académicos, parlamentarios, autoridades, sociedad civil, etc. Y los principales para mí una categoría son los institucionales. Entonces, en términos institucionales, obviamente, siempre el Congreso en su relación con el Poder Ejecutivo, en relación con el Poder Judicial, en relación con otros llamados extrapoderes,
y también con otras instituciones y actores de la sociedad argentina, y esto proyectado obviamente al resto del mundo. Tenemos otros talleres que tienen que ver con valores específicamente. Entonces tenemos, por ejemplo, el Parlamento y los valores democráticos, el Parlamento, cultura y sociedad. Estoy mencionando algunos de los talleres, ¿no? Todos con actores muy, muy relevantes, verdaderamente de mucha calidad. Obviamente el Parlamento y los derechos humanos. Bueno, esos son los paneles de valores, y luego muchos de actualidad. Hemos tenido, por ejemplo, un panel que se puede citar, es el Parlamento ante desafíos como la inteligencia artificial. Eso también hemos tenido ese tipo de paneles interesantes. Algunos de actualidad, por ejemplo, el Parlamento y el juicio político. Estamos viviendo en la Argentina una situación particular con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Bueno, y así podría mencionar, son como 30 paneles, pero siempre con temas de actualidad muy serios, con temas históricos, pero que presentan desafíos actuales, muchos temas institucionales, de valores, y por supuesto también temas interesantes vinculados a la política exterior, al comercio, al multilateralismo. También eso me parece tan importante mencionarlo. ¿Cuáles fueron los debates más destacados? Bueno, hay muchos, la verdad que fueron todos muy buenos, pero me gustaría mencionar en particular, por ejemplo, el de inteligencia artificial, que empezó de una manera como bastante tranquilo, pero terminó con un gran debate. Tuvimos, por ejemplo, a Juan Corbalán, que es director de un laboratorio sobre inteligencia artificial en la UBA, también es profesor de la Universidad Austral, con una visión bastante, catastrófica respecto de lo que está trayendo la inteligencia artificial a la sociedad a nivel global. Luego tuvimos a Fernando Iglesias, un diputado nacional que ha estudiado mucho esta materia, y tuvimos dos extranjeros. Uno se llama Fotis Fitsilis, un griego, que es el head del servicio científico del Parlamento Helénico, y otro Luis Quimeit, un brasilero que creó una red muy interesante parlamentaria que se llama Bússola Tech. Así que me tocó justo moderar ese panel, fue sumamente interesante. Después otros que me gustó mucho, por ejemplo, el Ministerio Público, un gran debate con respecto a esta institución tan importante que defiende a la sociedad. Y bueno, hay muy buenos paneles. Fue muy bueno, por ejemplo, Mansur Nadir, el presidente del Parlamento de Guyana, que es además el copresidente de la conferencia parlamentaria de la Organización Mundial del Comercio. O sea, es netamente parlamentario, bueno, que es una persona importantísima a nivel global, debatiendo con dos académicos argentinos acerca del rol de los parlamentos frente a la promoción del comercio internacional, la protección de inversiones. Así que eso también fue interesante. Después me gustó mucho el panel de Anda Filip, que es la canciller de la Unión Interparlamentaria, una embajadora rumana de mucha tradición, con Federico Pinedo, que Federico Pinedo ha sido para mí uno de los legisladores como presidente pro tempore del Senado, que ha hecho una gran actuación en sus años como presidente en el campo de la diplomacia parlamentaria. Bueno, y muchísimos otros, ¿no? Muy buenos. ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿Quiénes fueron los principales asistentes al taller? Bueno, principales asistentes al taller, pese a que estamos en un año electoral en la Argentina, hemos tenido participación de legisladores, de muchos legisladores, algunos en paneles directamente como panelistas. Hemos tenido, obviamente, la comunidad parlamentaria fundamentalmente, pero también de otras instituciones, incluyendo al Poder Judicial. Hemos tenido gente de muchísimo nivel de la Corte Suprema, de la Cámara Nacional Electoral, de la Procuración General, la verdad que del Ejecutivo, por ejemplo, de Jefatura de Gabinete también, muy interesante, y obviamente de legislaturas también provinciales. Quiero mencionar, principalmente tuvimos un grupo de voluntarios, de estudiantes nuestros, excelente de la Universidad Austral, ayudando. Y bueno, y no lo he dicho, pero esto se organizó en el ámbito del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la verdad que es un gran, como usted sabe, profesor, tiene unas instalaciones extraordinarias. Se hizo en 3 salones simultáneamente, y fue un éxito. Así que después, en algún momento, le comento algo más, creo que porque hay muchas cosas para decir. El taller de este año trató acerca del rol de los parlamentos en la democracia moderna. ¿A qué se refieren con democracia moderna y cuáles han sido las conclusiones derivadas de los debates? Bueno, la mayor conclusión fue de alguna manera derivada de una visión, porque todo el mundo hizo una especie de revisionismo de los 40 años, y tal vez un poco más allá, y luego el análisis del presente y la proyección respecto al futuro.
Entonces, lo que quedó claro, que un poco decía antes, es que hay muchos desafíos por delante y que no alcanza simplemente con hablar de democracia en términos generales, ¿no? La democracia, sí, uno puede decir democracia, y eso se mencionó bastante, pero hay distintos tipos de democracia, unas con más niveles de desarrollo y otras con menos. Y todo el mundo compartió que eso impacta sobre el nivel de desarrollo de las naciones y obviamente de la calidad de vida de la gente. Pero bueno, me parece que todo el mundo se quedó contento y con ganas de más, así que la realidad es que ya estamos pensando en el taller del año que viene y obviamente cada taller va aportando nuevas visiones, nuevas perspectivas y sobre todo nuevos desafíos. Pero básicamente yo creo que la conclusión es, no sé si me pareció a mí, pero lo compartimos con muchos colegas, que se sintió una especie de cambio de época, porque hablaron con mucha libertad los distintos actores. Estamos hablando de actores de la institucionalidad argentina real, o sea, gente importante, no solamente parlamentarios, y transmitieron cosas como muy crudamente, ¿no? Qué cosas deben resolverse para que el país funcione mejor. Eso es un poco. Mi última pregunta, ¿cuál es su visión u opinión acerca de las instituciones representativas? ¿Y por qué cree usted que vale la pena apoyar este tipo de actividad como el taller y la formación en asuntos parlamentarios? Bueno, sí, creo que eso es una coincidencia de todos. Cada vez se adquiere más conciencia mundialmente, no solo en la Argentina, por algunos, pero hay que generalizar eso, que el Parlamento es una institución central de las democracias. Particularmente en las democracias modernas hay una gran demanda porque la revolución tecnológica sobre todo, pero también otros emergentes de la sociedad en la que vivimos, donde hay unas transformaciones muy aceleradas, han dejado un poco a estas instituciones obsoletas. Entonces lo que está sucediendo es que los parlamentos han quedado un poco vetustos y se necesita modernizarlos. Si no, lo que sucede es que bajan mucho los niveles de confianza de la gente y eso afecta la adhesión o no a la democracia, nada menos. Así que es una cuestión de valores, pero también es una cuestión práctica, muy, muy práctica. Así que sí, lo que creemos y eso agradecemos muchísimo a la Fundación Hanns Seidel, que apoya y que comparte la necesidad de empoderar a los parlamentos en todo el mundo. Así que, y quiero contarles algo, gracias a la actividad de la Fundación Hanns Seidel, no solo en el apoyo de este taller, pero sobre todo en otras actividades de carácter educativo, de formación. Por ejemplo, en este taller puedo mencionar dos hitos. Uno fue el lanzamiento del libro de Derecho Parlamentario Provincial, en el cual los alumnos de las diplomaturas de Derecho Parlamentario escribieron y analizaron los reglamentos de funcionamiento de las 23 legislaturas provinciales, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es inédito, nunca se hizo en la Argentina, así que ese es el aporte primero muy importante, histórico de la Fundación al derecho parlamentario argentino, y a la vez tuvimos un panel que había omitido contar, muy interesante, donde 8 alumnos graduados de la diplomatura en diplomacia parlamentaria presentaron los informes finales de su diplomatura. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando que fue muy muy buena Colombia, el caso que plantearon, Venezuela también muy muy bueno, Cuba, Argentina, Paraguay, que fue también muy interesante, de la diplomacia cultural, planteó aparte con un impacto real de lo que aprendió en la diplomatura, en la gestión diplomática, bueno, y otros países, ¿no? Guatemala, El Salvador, así que hubo 8 ponencias de los graduados en diplomacia parlamentaria, que como todo esto está grabado y está en internet, aquellos que tengan interés pueden verlo, pero felicitaciones, profesor, y muchas gracias a la Fundación Hanns Seidel. Señor Cinconegui, muchas gracias por la entrevista. A usted, muy amable. Gracias.